Ángel, muchísimas gracias. Amigos de la audiencia, bueno, el día de ayer estábamos hablando de la nota que circuló todo el fin de semana, no tan solo en redes sociales, sino en los principales diarios del mundo. Una joven de 29 años decidía quitarse la vida, se suicidaba, pero el escándalo no fue por la forma en que se suicidó, sino porque estaba autorizada para hacerlo, estaba ella consciente de hacerlo, había recibido permiso de la ley de las autoridades y además ayuda profesional de un médico y el apoyo moral de sus familiares. Sí, efectivamente, esto se llama muerte o suicidio asistido y está encaminado a brindarle una muerte con dignidad, pero exclusivamente a pacientes que se encuentran diagnosticados con una enfermedad terminal. Hablando precisamente, como en el caso de ella, de un cáncer cerebral, ¿puede usted imaginarse la agonía? Solamente quienes hemos vivido de cerca la agonía que pasa un paciente en sus últimos momentos, un paciente de cáncer terminal, podemos saber que es un verdadero suplicio, algo tal vez muy cercano a lo infernal que puede describir Dante en cualquiera de sus páginas. ¿Usted qué opina? ¿Usted podría asistir a un familiar suyo a tomar la decisión de quitarse la vida para evitar sufrir en el futuro? Está con nosotros Edmundo Sánchez y nos va a ayudar a poder explicar un poco más por qué esta reacción tan encontrada. Personas que se oponen rotundamente considerando que esto es una decisión divina y otros que la apoyan diciendo que todos somos libres de tomar una decisión con nuestra propia vida, que a diferencia del aborto, es la vida de uno quien estaría tomando. Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Javier, encantado bienvenido. De estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que sucede con estas reacciones? ¿Por qué la gente está tan dividida en un caso como este? ¿No podríamos pensar que podríamos ser más empáticos con el dolor ajeno? Fíjate que aquí suceden varias cosas. Y en cuanto a tu pregunta de por qué la reacción tan adversa y por qué la gente se prende tanto, básicamente hay dos factores. Uno, es una cuestión ideológica, es una cuestión filosófica y es en la postura de defender la vida, digamos, a costa de lo que sea, ¿no? Y es una manera de pensar y eso incluye también toda la discusión del aborto, incluye una serie de cosas que tienen que ver inclusive con la pena de muerte. Gente que está a favor de la vida, dicen los americanos, no matter what, ¿no? Entonces, es el punto de que estoy en contra del aborto, estoy en contra de la pena de muerte, estoy en contra de la eutanasia, ¿no? Entonces, ese sería un primer factor, que la gente tiene una postura, digamos, filosófica más que personal, y eso pues siempre representa un problema, ¿no? Cuando tú abordas una situación desde el punto de vista teórico, pues difícilmente tienes elementos para, digamos, tener una buena percepción y consecuentemente para tomar una buena decisión. El otro planteamiento que sucede con mucha frecuencia en estas situaciones donde la gente se opone es una cuestión más de tipo de relación, ¿no? Me opongo a que lo haga mi mamá o mi papá, en este caso sería una hija o una prima o una hermana. Y eso obedece también a una manera de entender el amor, pues un poquito distorsionado, ¿no? El amor entendido como el no quiero que me quiten mi objeto, no quiero que se vaya, no quiero que se muera, a costa de lo que sea, no importa el sufrimiento y el dolor, pues es algo que para mí no se vale, ¿no? Es decir, yo soy de la idea en lo personal que la vida es realmente para vivirse y que cuando la vida ya no te da alternativas, por ejemplo, el estar conectado a una máquina, me parece que no es una opción, ¿no? Es decir, me parece que yo en lo particular tengo instrucciones precisas de que si yo llego a estar en una situación de muerte cerebral, que a mí por favor me desconecten, ¿no? Si yo no puedo vivir por mis propios medios y si no tengo posibilidad de recuperar la conciencia, yo definitivamente no quiero estar en este plano, no quiero estar en esta dimensión. Y esa es mi postura muy personal, eso es como yo pienso y es muy respetable como piensa todo el mundo. Pero regresando a la parte de la pregunta, me parece que es esta situación de no querer desprenderse y en esa ilusión de esperanza de vida de que a lo mejor pudiera salir bueno, se puede salir de un coma, pero no se puede recuperar de la muerte cerebral una persona, ¿no? Entonces habría que hacer esa distinción y creo que si logramos trascender en una experiencia de amor más profunda, más espiritual, creo que tendríamos mucha más facilidad de soltar y decir, bueno, es su decisión, ¿no? Porque y apuntabas tú muy bien, ¿no? A diferencia de otras instancias en donde inclusive la pena de muerte o inclusive el aborto, aquí la persona está tomando la decisión en relación y en función de su propia vida, ¿no? Es decir, está ejerciendo una autonomía finalmente que tendrá bueno, si hay un poder divino, pues responder ante eso, ¿no? Finalmente su rollo. Creo que eso es algo que tendríamos que reconocer todos, creo yo. En el caso de esta mujer que
pues se quitó la vida el fin de semana, sabemos que tenía pareja. A mí me causa un poco de conflicto pensar, o sea, más bien como imaginarme qué pudo haber pensado su pareja para prácticamente acompañarla, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos juntos, como nos dices, ven el amor de manera diferente. Así es. Finalmente es un acompañamiento de amor, ¿no? Es decir, te quiero lo suficiente como para estar contigo en el momento en que necesitas. Yo hace muchos años di una conferencia sobre la amistad y toda proporción guardada te va a sorprender mucho lo que voy a decir, creo yo. Y yo decía, bueno, la verdadera amistad es acompañar a tu amiga a abortar cuando tú estás en contra del aborto, ¿no? Entonces, claro, es muy fuerte, eso es muy controversial y sacude mucho a la gente, porque no se trata de lo que tú quieres o lo que tú piensas, se trata de la compañía que tu amiga necesita a lo mejor en ese momento, que es crítico, que la está pasando mal, y tú en lugar de acompañar emocionalmente la estás criticando, la estás jugando. Entonces es un ejemplo muy fuerte, pero quizá ilustra lo que te quiero decir, ¿no? Es decir, ya no importa lo que yo piense, no importa lo que yo quiera, sino es el acompañar al otro en un momento de verdadera necesidad. Y claro, pues puedo pensar que muy pocas cosas podrían ser tan dramáticas como llegar a esa situación en la que tú decides, porque la vida que tienes no te ofrece una alternativa ya de ninguna solución médica, que estás en un grito de dolor, que se ha vuelto verdaderamente un calvario y un sufrimiento. Yo insisto, en el camino del amor como yo lo entiendo y que lamentablemente creo no como lo entiende la mayoría de la gente, de sentir bonito, de la pasión, del deseo, todas estas cosas, sino el amor en esta auténtica búsqueda del bienestar del otro, ¿no? Que lo vemos más claro con los hijos, ¿no? O sea, hacemos lo que sea por conseguirles un buen médico, por mandarlos a una buena escuela, nos quedamos nosotros sin comer o sin comprar zapatos, y es un poco la auténtica búsqueda del beneficio del otro, y en ese nivel emocional, espiritual, ya trascendental, pues creo que no se debe romper esa mecánica del amor, ¿no? De búsqueda de que tú estés bien, aunque eso significa morir. Tienes toda la razón, Edmundo, porque ahorita acabas de dar en clavo algo que me parece fundamental. Nunca nos ponemos ni a platicar, ni a meditar, ni a pensar el cómo nos gustaría que muriera nuestra gente amada. Nunca pensamos eso, ¿no? O sea, como no queremos pensar en que van a morir algún día, mejor ni pensamos. Entonces, si usted tuviera o pudiera elegir cómo gustaría, porque de que vamos a morir todos, vamos a morir, pero si pudiera elegir cómo podría morir su familiar más amado, ¿cuál sería su decisión? Yo creo que todos quisiéramos que murieran dormiditos y en la cama. Es decir, sin dolor, sin angustia, sin pena. Y es precisamente el fundamento de esta ley. Mire, si me lo permite, para que todos entendamos mejor, porque antes de juzgar o de precipitar opiniones, estamos obligados siempre a conocer cuáles son los elementos con los que se toman estas, ¿no? La ley, le voy a explicar rápidamente en qué consiste. Según la ley, un paciente residente, por ejemplo, en este caso de Oregon o Washington, donde está aprobada la ley, si ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, pero sigue estando lúcido, puede solicitar una prescripción por dosis letal de medicamentos, pero 2 testigos deben autorizar el pedido y uno de los testigos no puede ser el médico del paciente o miembro del personal del centro de atención de salud del paciente. Este testigo tampoco puede estar relacionado con el paciente o estar en la última voluntad de testamento del paciente. Un segundo médico debe evaluar la historia clínica del paciente para confirmar el diagnóstico del mismo. Una vez que la solicitud se ha presentado con las firmas correspondientes, el paciente debe esperar 15 días y hacer una solicitud verbal adicional a su médico para que el medicamento letal le sea administrado. El paciente puede cambiar de opinión y revocar la solicitud en cualquier momento del proceso. Los médicos no están obligados a participar en el proceso, pero la ley les protege si deciden realizar un suicidio asistido. O sea que finalmente no es una decisión que se toma a tontas y a locas, es un proceso que debe de ser evaluado, avalado por un profesional y no nada más uno, hay una segunda opinión. Y pues yo creo que la verdad de las cosas, solamente cuando alguien padece dolores insufribles, cuando alguien padece la agonía de ver a su familiar sufriendo, drogado todo el tiempo, porque solamente así va a esperar la muerte, drogado, y eso no quiere decir que no esté sufriendo ni que no le duela, quiere decir que no grita y no pega alaridos de dolor, que eso tal vez para los familiares sea más consolador, pero de todos modos es un sufrimiento hasta el final del camino. ¿Eso quisiéramos para nuestros seres queridos? Yo en lo personal creo que no, porque me ha tocado vivir. Por supuesto, y creo que yo tampoco. Y decías muy atinadamente, Javier, ¿qué pasaría si nos dieran a todos la posibilidad de elegir cómo quisiéramos que nuestros seres queridos
hicieran esa transición, ¿no? Ese cambio de dimensión de lo que llamamos este plano, la vida, hacia lo que está o debe estar después de la muerte. Pues todos coincidimos en que de la manera más tranquila y más, no sé si placentera podría ser la palabra posible. Y yo agregaría algo que también acabas diciendo al final de tu participación, y yo agregaría, también sé cómo no quiero que vivan, ¿no? Claro. Es decir, a mí me gustaría escoger, obviamente, cómo podrían morir mis familiares, pero también sé cómo no quiero definitivamente que vivan, ¿no? Y en esa desconexión, ya hablando de otro caso que no es la eutanasia, de la muerte cerebral, que estás conectado a un aparato, o hablando de estas situaciones en donde ya la única salida sería permanecer 6 meses, 1 año, 2 años en un grito de dolor, ¿no? En una imposibilidad de disfrutar la vida desde cualquier aspecto, pues definitivamente yo en lo personal, e insisto, es una postura muy personal, pues obviamente no es lo que yo quisiera, ni para mí, ni para la gente que es querido e importante para mí. Oye, y ahora cabe aclarar que este no sería una opción de muerte asistida, porque un dolor crónico no es una enfermedad terminal. Correcto. Qué terrible, correcto, ¿no? correcto. Claro, definitivamente. Y como tú dices, bueno, hay un protocolo, ¿no? Y no cualquiera puede apelar a esa ley, ¿no? Porque ya no quiero pagar mis impuestos, me quiero suicidar, ¿no? Entonces, y quiero asistencia médica, pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, como tú leíste, hay un protocolo y creo que eso facilita para mucha gente las cosas y no genera estos no sé, procesos como subversivos o ilegales que muchas veces se dan por esa falta de otras vías que sean más legales. Claro, ya lo creo. Edmundo, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto, por favor? Con muchísimo gusto. Me pueden encontrar el teléfono en San Diego, 619-618-2864, 618-2864, y por supuesto siempre más información en edmundosanchez.com. La muerte asistida o suicidio asistido, ¿usted qué opina? Su opinión, como siempre, es la más importante para nosotros.